Por la gracia del Señor, hermanos, hemos arribado a la sección central de esta serie, al punto principal que hemos querido abordar en toda esta doctrina del Espíritu Santo. Y esta es la obra u operaciones del Espíritu Santo en la nueva creación. Hasta aquí habíamos estado viendo la obra y las operaciones del Espíritu Santo en la creación. Pero a partir de ahora vamos a comenzar a considerar esta obra y operaciones del Espíritu Santo en la nueva creación, en todo lo que rodea e involucra la nueva creación. En esta sección consideraremos la magnífica e imprescindible obra u operación del Espíritu Santo en todos aquellos aspectos que colaboran y ejecutan la obra de la nueva creación. Y el día de hoy vamos a comenzar a manera de introducción a este tema. Vamos a comenzar a tratar un tema que ha sido olvidado ya por muchas congregaciones durante mucho tiempo. Y este es el tema del ministerio del Espíritu. El día de hoy vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo. Y en este tema lo vamos a abordar con la ayuda del Señor en nuestras tres partes acostumbradas, y vamos primeramente a considerar la promesa del Espíritu Santo, la promesa, para en segundo lugar considerar el ministerio del Espíritu Santo y por último nuestra responsabilidad. Pero veamos primero la promesa, y para ello acompáñenme por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas capítulo 24. Y vamos a leer a partir del versículo 46. Lucas capítulo 24, versículo 46 al 49. Dice la palabra del Señor. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta allí. Como vimos ya, hermanos, en una ocasión anterior, nuestro texto nos enseña que ciertamente la principal promesa del Antiguo Testamento era la venida de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo encarnado. Y con su venida había de poner fin a toda la institución eclesiástica, ritual y ceremonial a través del cumplimiento de esta institución por él mismo. Esto es lo que el escritor a los Hebreos se dedica a demostrar en toda su epístola, que cuando nuestro Señor Jesucristo vino,
Él había de cumplir todos aquellos símbolos que estaban establecidos en la ley ceremonial. Esta ley ceremonial que fue dada a la nación del antiguo pacto se constituyó en la institución eclesiástica, la práctica, las ordenanzas para lo que, si queremos, podríamos llamar la iglesia de ese tiempo. Es decir, cómo debía conducirse, qué prácticas debía hacer la iglesia del antiguo pacto, quedó instituido en la ley ceremonial y ritual para el antiguo pacto. ¿Cierto? Eso es lo que llamaríamos la institución eclesiástica del antiguo pacto. Esa institución eclesiástica, pues, repito, estaba conformada por leyes, normas, por cosas que debía hacer lo que podríamos llamar la iglesia de ese tiempo. Viene Cristo entonces y cumple todos los símbolos de la institución eclesiástica, y entonces esa institución eclesiástica llega a cumplimiento, y al llegar a cumplimiento entonces no es más necesaria, no continúa más. Una vez cumplida y consumada la institución eclesiástica anterior, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, es necesario establecer una nueva. Una vez que la anterior ya se cumplió y las ordenanzas que tenía que hacer y seguir la iglesia del antiguo pacto se cumplieron ya, bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, se tiene que establecer una nueva institución eclesiástica sobre nuevas reglas, digámoslo así, o prácticas. Ahora ya que se ha cumplido con la anterior, para lo cual, es decir, para esta nueva institución eclesiástica se prometió una cosa, y fue el Espíritu Santo. Se dio entonces la promesa del Espíritu Santo, cuyo cumplimiento de esta promesa estaba reservado para que se consumara en el cumplimiento de la institución eclesiástica anterior, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Esto porque la venida del Espíritu Santo vendría entonces a ser el fundamento de la nueva institución eclesiástica y el medio de su consumación. Porque como vimos en una ocasión anterior, en el Antiguo Testamento hay dos grandes promesas preponderantes que superan a todas las demás, que es primero la venida de nuestro Señor Jesucristo y segundo la venida del Espíritu Santo. Ya vimos en una ocasión anterior. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a cumplir con los símbolos de la institución eclesiástica, Él viene y en su venida, en el panorama general del plan de Dios, Él viene y cumple la institución eclesiástica anterior y con ello cierra, digámoslo así, la etapa de la institución eclesiástica de los símbolos, la ley ceremonial. Una vez cerrada esa institución eclesiástica por medio de su muerte y resurrección, ¿ahora qué hacemos? Porque ahora ya no necesitamos un templo, ya no tenemos que estar sacrificando animales, ya no tenemos que estar llevando a cabo todas esas ceremonias porque ya las cumplió Cristo. Entonces, ¿y ahora en qué consiste la iglesia? Ya que la institución eclesiástica anterior no continúa. Bueno, pues para esto fue dada la promesa del Espíritu Santo. Y esta es la razón por la que el Espíritu Santo viene, noten, nos dice nuestro texto, no viene sino hasta que Cristo sea recibido arriba.
hasta que Cristo es glorificado, es que entonces ya puede descender el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya se dio fin a toda la institución eclesiástica anterior y el Espíritu Santo debe venir a partir de ahora sí, fíjense, a instalar la nueva institución eclesiástica, la nueva forma en la que el pueblo de Dios se va a conducir y se va a dirigir ahora ya en este Nuevo Testamento. Y es aquí donde entonces se encuentra la importancia de la doctrina del Espíritu Santo. Porque en ese sentido es el Espíritu Santo prometido el que desciende y no solo es que inaugura la iglesia del Nuevo Testamento, Él la establece, Él la instituye y Él es el que da todas las reglas que debe tener esta iglesia y cómo se debe conducir, y es el Espíritu Santo el que la conduce hasta el final. Porque así como Cristo había de ser enviado a hacer una labor trascendental en el plan redentor divino, el Espíritu Santo sería enviado a realizar una labor no menor o menospreciable en comparación a la labor de Cristo. Porque pensar que Cristo sí vino, hizo esa gran gloriosa obra y qué bueno, gracias al Señor por ello, pero que luego viene el Espíritu Santo a hacer algo menos importante o menos trascendente, sería una ofensa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a hacer una obra, entonces, hermanos, no menor en importancia en el plan redentor divino en esta nueva creación. Aquí es donde se encuentra entonces la importancia de la doctrina del Espíritu Santo, porque si es indispensable para la salvación y la vida cristiana conocer la persona y la obra de Cristo, es de la misma importancia para nuestra vida cristiana, su propósito y su eficacia, conocer la persona y la obra del Espíritu Santo. Porque si Cristo, hermanos, si es tan importante la obra salvadora, redentora, la oblación que Cristo vino a hacer, es también, hermanos, igualmente importante la obra que el Espíritu Santo vendría y tendría que venir a hacer en ese propósito salvador divino. ¿Me explico? Sin embargo, hermanos, esto se ha demeritado en gran manera. Aún en lo que se llama cristianismo, se le da ciertamente un gran valor a la obra de Cristo y claro que la posee. Pero al Espíritu Santo se le asigna una labor tan pequeñita que, vamos a ver, hasta se tiene más bien por simbólica. Que Cristo hizo todo y el Espíritu Santo solo simbólicamente hizo algunas cosas, nomás vino y les repartió lenguas de fuego y ya como que parece que se fue y ahí quedó todo. Pero esto no es así. Miren lo que nos dice el pastor puritano John Owen, cito: por lo tanto, si tenemos algún interés en el Evangelio mismo, o algún deseo de tener un interés, si tenemos parte o suerte en este asunto o un deseo de ser hechos partícipes de los beneficios que lo acompañan, que son nada menos que nuestra participación por Dios aquí y nuestra salvación
en él más allá, entonces nuestro deber es escudriñar las Escrituras e indagar diligentemente en estas cosas. Que nadie nos engañe con palabras vanas, como si las cosas que se dicen sobre el Espíritu de Dios y su obra para con los que creen fueran de alguna manera fantásticas e ininteligibles para los hombres racionales. Porque a causa de este desprecio por el Espíritu, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Y la práctica actual del mundo, al despreciar y menospreciar al Espíritu de Dios y su obra, da luz y evidencia a esas palabras de nuestro Salvador de que el mundo no puede recibirle y no puede hacerlo porque ni le ve ni le conoce o no tiene experiencia de su obra en ellos o de su poder y gracia. Por lo tanto, no reconocer al Espíritu de Dios en su obra es avergonzarse del Evangelio y de la promesa de Cristo, como si fuera algo que no se puede reconocer en el mundo. Termina la cita. El puritano nos está tratando de argumentar respecto a la importancia de conocer a la persona y la obra del Espíritu Santo y nos dice, si nosotros tenemos un interés en el Evangelio o esperamos tener una participación en el Evangelio, dice, tenemos que preocuparnos por la doctrina del Espíritu Santo. Si de verdad nos importa participar y recibir los beneficios del Evangelio, dice, tenemos que escudriñar al Espíritu Santo de manera profunda. Y no debemos pensar, dice que el Espíritu Santo, las cosas que hace u opera el Espíritu Santo son cosas tan elevadas, fantásticas o ininteligibles que no las podremos entender. No, dice, si vamos a la Escritura, lo vamos a entender. Y vamos a ver enseguida que no solo es algo útil, sino que es necesario para nuestra participación en estas cosas que podamos entenderlo y conocerlo. Voy a tratar de explicar en otros términos esta situación a ver si queda un poco más claro. La Trinidad misma está activamente comprometida en la obra de la nueva creación. Para la nueva creación, toda la Trinidad está completamente, activamente involucrada. Por ejemplo, el supremo propósito, designio, artificio y disposición de la nueva creación se asigna en las Escrituras al Padre, porque el Hijo se comprometió a realizar todo lo que el Padre había diseñado y propuesto, y porque hubo muchos actos de la voluntad del Padre hacia el Hijo, en enviarle, en darle, en designarle, en prepararle un cuerpo, en consolarle y apoyarle, y en recompensarle y darle también un pueblo. Todos estos actos pertenecen al Padre. Es decir, esta es la forma en la que el Padre participa en el plan redentor divino. Y estas cosas pertenecen al Padre a causa de su autoridad, de su amor y de su sabiduría, aunque en su operación real, estas pertenezcan a alguna otra de las personas de la Trinidad. Ahora bien, el Hijo condesciende, consiente y se compromete a realizar y consumar en su propia persona toda la obra que en la autoridad, consejo y sabiduría del Padre le fue señalada por el Padre. Ahora bien, el Espíritu Santo, y ojo con esto,
El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo a fin de operar y efectuar inmediatamente en los beneficiarios del propósito de redentor todo lo que la persona del Hijo obtuvo y consumó. Es decir, miren al Padre planeando, diseñando todo el plan redentor, asignando deberes, el Hijo en su persona llevando a cabo toda la obra de la oblación, y el Espíritu Santo también tiene un papel muy importante y fundamental en esto. En resumen, en la gran obra de la nueva creación, los grandes actos ejecutores que traían a la realidad tangible la redención se dejaron para el final a través de dos descensos: el de la segunda persona de la Trinidad para ejecutarlos y el de la tercera persona de la Trinidad para ejecutarlos. ¿Me siguieron? De tal forma entonces que quienes habrían de traer a la realidad todo el plan redentor serían la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Y para eso, noten qué cosa tan importante, ellos no lo harían desde el cielo. El Hijo habría de descender para dar su vida, pues no podía darla desde el cielo. Había de encarnarse, morir y ejecutar todos esos planes divinos. Pero ahora, pregunta, ya vimos que el Espíritu Santo entonces es prometido. ¿No podía el Espíritu Santo hacer todas esas cosas desde el cielo? Pero fue prometido que vendría, que descendería también. Así como descendió el Hijo del cielo, el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, también descendería del cielo. Y este descenso, hermanos, es importante. Es decir, ¿por qué tenía que descender? Ojo, porque por lo general nada más pensamos que descendió uno. No, descendieron dos personas de la Trinidad. Descendió el Hijo y también descendió el Espíritu Santo. Y así como el Hijo descendió para ejecutar de manera tangible, práctica, una obra, el Espíritu Santo también descendió del cielo para ejecutar una obra tangible y práctica. Ahora, en la institución eclesiástica nueva o para el nuevo pacto. Y así, en la gran obra de la nueva creación por Jesucristo, Dios hace que toda su gloria pase ante nosotros para que podamos tanto conocerle como adorarle de manera debida. Qué impresionante es eso, no sé si se fijan. El Señor hace pasar toda su gloria ante los hombres, hace descender la segunda persona de la Trinidad, hace descender la tercera persona de la Trinidad ante los ojos de los hombres. Eso es impresionante, hermano. Es por ello que el descenso de la tercera persona de la Trinidad para ejecutar los actos y operaciones en pro de la gran obra de la nueva creación es tan importante como el descenso de la segunda persona de la Trinidad. Es tan importante el descenso de la tercera persona como el descenso de la segunda, hermano. Y no podemos asignarle un valor inferior. Y por ello es que despreciarla a la tercera persona de la Trinidad no solo obstaculizará,
sino que impedirá la gloriosa operación del designio divino y también causará el enojo de Dios. Despreciar el descenso y la obra y la operación de la tercera persona de la Trinidad, hermanos, no solo va a obstaculizar e impedir esa gloriosa operación en nosotros, sino que también va a causar el enojo de Dios. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: por lo tanto, nuestra consideración por el amor, el cuidado y la sabiduría de nuestro bendito Salvador debe medirse según nuestra valoración y estima del Espíritu. Miren. Según nuestra santificación y adhesión en Él. Es lamentable considerar el desprecio y el desdén que con diversas pretensiones se arroja sobre este Espíritu Santo y sobre la obra para la que es enviado por Dios Padre y por Jesucristo, pues en ellos se incluye también un desprecio hacia ellos. Ni una pretensión de honrar a Dios a su manera asegurará a aquellas personas que contraigan la culpa de esta abominación. Lo que Dios ordena y establece como principal medio de manifestar su gloria debe contener la más perfecta y absoluta revelación y declaración de sí mismo. Termina la cita. Hermanos, esto es importante. Nos dice el pastor puritano, la valoración que nosotros tenemos del Espíritu Santo es la valoración que debemos tener de Cristo, o la que tenemos en manera recíproca de Cristo. Si valoramos el Evangelio, dice, debemos valorar igualmente al Espíritu Santo o estaremos despreciando a Dios mismo. Porque el Padre y el Hijo lo enviaron. Y despreciarlo es despreciar al que los envió. O al que lo envió, ¿me explico? Y nos dice el pastor puritano, lo que Dios ordena y establece como principal medio para manifestar su gloria debe contener la más perfecta y absoluta revelación y declaración de sí mismo. Es decir, en el envío de la segunda persona de la Trinidad, Dios escogió revelarse a sí mismo, pues dice el autor de la carta a los Hebreos, Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia. Ahora, Cristo entonces ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora, la tercera persona de la Trinidad ha descendido. ¿Y por qué habría de desplegar menos gloria del Padre que la segunda? ¿Me explico? Si Dios escogió manifestar ahora su gloria, pero ahora por medio de la tercera persona de la Trinidad, entonces el resplandor de la gloria de Dios, del Padre y del Hijo se reflejan y se manifiestan a través del Espíritu Santo. Y si Dios si Dios escogió manifestar su gloria en aquel momento y en esa etapa y en ese propósito, más bien, en esa etapa del propósito salvador a través de la persona del Hijo, ahora escogió manifestar su gloria en esta otra etapa, en esta nueva institución eclesiástica a través de la persona y obra del Espíritu Santo.
¿Me explico? Así que, hermanos, no podemos menospreciar en ninguna forma ni despreciar la persona y la obra del Espíritu Santo, pues es por medio de él que ahora la gloria de Dios se está manifestando y revelando ante nosotros. A nosotros no nos tocó ver a la segunda persona de la Trinidad encarnada caminando sobre la tierra, pero sí se nos dejó y se nos dio la oportunidad de poder ver a la tercera persona de la Trinidad andando entre nosotros y caminando y operando entre nosotros con la misma gloria que la segunda persona de la Trinidad. ¿O alguien piensa que la tercera persona de la Trinidad manifiesta menos brillo y resplandor de la gloria de la primera? Porque eso sería blasfemia. Eso haría que la tercera persona entonces no sería consustancial con la primera y la segunda. Y si es consustancial con la primera y con la segunda, entonces refleja la misma gloria que reflejaba la segunda persona de la Trinidad. ¿Están siguiendo? Bien. Teniendo entonces claro esto, pasemos pues entonces a nuestro segundo punto, que es el ministerio del Espíritu. Ya vimos pues que este Espíritu fue prometido para venir en esta etapa, en este tiempo y en este momento. Ahora veamos para qué y cómo. Acompáñenme al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 7, y vamos a leer en el versículo 37. Juan 7, 37. Nos dice la palabra del Señor. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta ahí. Miren cómo este texto nos confirma lo mismo que el texto anterior. La promesa de que el Espíritu Santo descendería estaba dada hasta el cumplimiento del fin de la institución eclesiástica anterior. Se concreta el fin de la institución eclesiástica anterior. Cristo asciende al cielo y entonces ahora sí se envía a la segunda persona para establecer la nueva institución eclesiástica y operar en ella. Ahí está entonces la secuencia de este plan redentor, las etapas o procesos, digámoslo así, que Dios escogió. El Espíritu no podía descender ni operar de la manera planeada en el consejo eterno de la Trinidad hasta que las actuaciones y operaciones del Hijo hubieran sido realizadas. Esto nos enseña que en ese propósito redentor eterno, la venida de la tercera persona de la Trinidad con poder fue dejada para los últimos tiempos, fue dejada para la era neotestamentaria.
Y por eso es que la era neotestamentaria, habíamos visto en otra ocasión, que es llamada la era del Espíritu Santo. La era neotestamentaria es la era del Espíritu Santo. Por lo que encontramos que esta dispensación del Espíritu Santo en la que ahora nos vamos a enfocar es exclusiva del Nuevo Testamento. Y cuando decimos dispensación estamos hablando de dispensar, de cuando se dispensa, como el dispensador del agua. Esta dispensación, es decir, este vertir del Espíritu Santo, es entonces, en esta que nos vamos a enfocar a partir de ahora, es exclusiva del Nuevo Testamento, pues dice el texto, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado arriba. Estas operaciones, por lo tanto, las que vamos a ver, son exclusivas del Nuevo Testamento. Y son operaciones que noten que incluso los discípulos de Juan el Bautista no conocían. Pues acuérdense que en Hechos 19:2 ellos no sabían siquiera que hubiera Espíritu Santo. Y con eso ellos no estaban diciendo que no supieran que existiera un Espíritu Santo, sino más bien que ellos no conocían respecto a las operaciones que este Espíritu Santo habría de hacer ahora en esta nueva institución eclesiástica. Porque ese es el tema que tiene el apóstol ahí en Hechos 19 con ellos. Bueno, tú dices que crees, pero entonces, ¿cómo está la cosa? No puedes decir, yo soy cristiano, creo en el Señor, he sido salvo, pero sigo llevando o realizando las tareas y las ordenanzas de la institución eclesiástica anterior. Bueno, no sabes que cuando Cristo vino y murió, concluyó esa institución eclesiástica para establecer una nueva por medio del Espíritu Santo, y a través de esa institución eclesiástica es que todos los cristianos nos debemos regir ahora. Y ellos dijeron, no sabíamos que el Espíritu Santo iba a hacer todo eso. Nosotros sabíamos que iba a venir Cristo, sí, que iba a venir el Mesías y que pues nos iba a salvar y pues ya. Y miren, hermanos, cómo una buena parte del evangelicalismo de nuestro tiempo está pensando en estas mismas cosas. Y dice, pues nosotros nada más sabemos que Cristo va a venir y va a venir, que vino, murió, sí, amén, aleluya, ya somos salvos, gloria a Dios. Y bueno, ¿y luego qué? No sabían ellos que había Espíritu Santo, es decir, que habiendo sido concluida aquella institución eclesiástica, ahora el Espíritu Santo iba a venir a establecer una nueva institución eclesiástica y Él iba a estar ordenándola y dirigiéndola y llevándola, consumándola durante todo el periodo de la era neotestamentaria hasta el final. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero aquí les voy a dejar a alguien que se va a quedar con ustedes de aquí hasta que vuelva. Por lo que entonces el Espíritu Santo, aunque Cristo ya no está, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, permanece en esta tierra, permanece en este mundo, sigue aquí y está obrando. No en todos, sí. Está obrando y seguirá obrando hasta el final. Y el punto es que como ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, y además de todo probablemente hasta le estábamos menospreciando, pues ese Espíritu Santo no estaba haciendo nada en nosotros. ¿Me explico? Está allí, pero nosotros estamos volteando para otro lado y ni siquiera le tenemos en cuenta.
Y si Él no está guiando y dirigiendo la institución eclesiástica del Nuevo Testamento, entonces estamos en apostasía, estamos yendo a otro lugar, porque es el Espíritu Santo ahora el que tiene en sus manos el poder y el control de la institución eclesiástica del Nuevo Testamento. ¿Me explico? Dice el pastor puritano John Owen: la efusión abundante del Espíritu Santo es lo que principalmente se profetizó y predijo como el gran privilegio y permanencia de la institución eclesiástica evangélica. Este fue el buen vino que se conservó hasta el final, como en Juan 2:10. Todos los profetas dan testimonio de ello. Véase Isaías 35:6, Isaías 44:3, Joel 2:28, Ezequiel 11:19, Ezequiel 33:27, junto con un innumerable grupo de lugares más. Termina la cita. Así pues, hermanos, lo que el pastor nos está diciendo es que se reservó, dice, el mejor vino hasta el final. Se reservó el buen vino hasta el final, en el sentido de que el Espíritu Santo había sido dejado para operar y actuar en este tiempo en la institución eclesiástica del Evangelio. Esta también es la razón por la que la Escritura llama a toda la nueva institución eclesiástica, o sea, a la iglesia, el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu dando vida. Y el ministerio del Espíritu, o más bien el ministerio del Evangelio, en contraposición del ministerio de la ley y las ordenanzas de culto y ceremonias que había. Miren, acompáñenme a 2 Corintios capítulo 3. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios nos hace este contraste entre la institución anterior y la nueva. El capítulo número 3, en el versículo 6, miren cómo dice: en el cual asimismo nos hizo ministros. ¿Se fijan? Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Noten, aquí está haciendo contraposición con el antiguo pacto. ¿Quiénes eran los ministros del antiguo pacto? Los sacerdotes y los levitas. Ellos eran los servidores encargados de llevar a cabo todas las ordenanzas de la institución eclesiástica anterior. Y sigue diciendo el texto: no de la letra, sino del espíritu. Noten la conexión de esta expresión con la anterior. Nos hizo ministros no de la letra, sino del espíritu. Somos ministros del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí con letra se refiere a toda la institución eclesiástica de los símbolos, de las ordenanzas que eran dadas por medio de símbolos. Dice, aquella ley, aquella institución anterior, dice, era una que mataba y condenaba. Ahora nosotros somos ministros de la institución del Espíritu, una institución que da vida o vivifica. 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, ¿se fijan?, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria en su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria
el ministerio del Espíritu. Impresionante, hermanos, ¿no les parece? Aquí el texto está contrastando las dos instituciones eclesiásticas. Está contrastando la institución de la ley y la del Espíritu Santo. Y noten que dice que aquel era el ministerio de la ley, el ministerio de la muerte. Pero ahora, dice, si aquel fue con gloria, ¿cuánto más este? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Por lo que pensar que el ministerio del Evangelio solamente consiste entonces en un sistema de creencias, en un sistema de ordenanzas que tenemos que cumplir, eso nos estaría diciendo que en realidad estamos fuera de ese ministerio. Es decir, el apóstol está diciendo, aquel ministerio que era de la ley y era de la letra, tenía gloria. Es decir, en su ejercicio se manifestaba gloria. Sí, ciertamente. Pero ahora dice el ministerio del Espíritu, ¿cómo no será más bien con gloria? Es decir, ¿cómo no se manifestará con mayor poder? Porque si en aquel el rostro de Moisés resplandecía y todos quedaron atónitos de ver, puede decirlo así, esa manifestación milagrosa, dice, ¿cuánto más ahora? Ahora que estamos en la era del Espíritu Santo, debemos esperar y ver manifestaciones tan gloriosas y más gloriosas que esas. Ahora, ahorita vamos a ver qué clase de manifestaciones. Pero lo que está diciendo es, si aquello que era solo ordenanzas y cumplir y hacer, tenía su cierta gloria, ahora este ministerio del Espíritu es algo que supera en poder, porque ahora ya no se trata de un sistema, de una institución eclesiástica en donde tengo que hacer y hacer, no, ahora se trata de una institución que vivifica, porque la anterior mataba, pero esta vivifica. En otras palabras, hermanos, esta institución eclesiástica nueva, este ministerio del Espíritu, es esa operación que el Espíritu Santo hace, vivificando y operando toda clase de gracias, de gloria y de poder en la iglesia y a través de el ministerio del Espíritu en la iglesia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a ejercer este ministerio fuera de la iglesia, sino en y a través de la iglesia. Así como en la institución eclesiástica anterior no se podían hacer los sacrificios ni nada de las leyes ceremoniales fuera del templo, ni sin los oficiales los ministros de ese culto. Ahora en la nueva institución eclesiástica no se puede hacer ninguna otra cosa. Más bien, el Espíritu Santo no puede hacer o no va a hacer ninguna otra cosa que no sea por medio de la iglesia. Miren primero a los Corintios
4, 19 y 20 nos dice el apóstol un poco acerca de este ministerio. Dice 1 Corintios 4, dice el versículo 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hasta ahí. En el contexto, miren el versículo 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. En el contexto, hay personas allí en Corinto que tienen mucho conocimiento, que tienen mucho entendimiento doctrinal, y ese entendimiento, dice el apóstol, parece como que les ha envanecido. Y ellos dicen, no, nosotros sabemos, nosotros conocemos las doctrinas, conocemos todas estas cosas. Pero dice el apóstol, bueno, yo voy a ir con ustedes, dice si el Señor quiere, y conoceré, pero no las palabras, sino el poder. Voy a ir a indagar, pero el poder de los que andan envanecidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, esta institución eclesiástica nueva, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo viene y dice, el reino de Dios ya está entre vosotros. El reino de Dios, esta nueva institución eclesiástica no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, el apóstol les está diciendo, este ministerio del Espíritu Santo ya no consiste o no consiste como en la ley de lo que puedas hacer, lo que hagas y que si lo haces ritualmente ya estás bien. No, este no es un ministerio así. Este es un ministerio de realidades y de poder. Tú ibas, llevabas tu animal y hacías todo el sacrificio y todo el proceso y ya cumpliste. Y ya te sentías bien y sentías que ya habías cumplido en todo lo demás. Pero dice el apóstol, esas son palabras. Yo vengo a ver el poder. Porque aquella fue la institución anterior. La nueva es el poder y la obra del Espíritu Santo operando en ella. El Espíritu Santo descendió del cielo para operar poderosamente en la instalación y en la consumación o en el devenir de toda esta nueva institución eclesiástica, de manera que si tú de verdad estás en Cristo, yo no vengo a oír cuántas doctrinas conoces, yo vengo a ver el poder de ese Espíritu en ti. Porque de esto se trata el reino de Dios, dice el apóstol. De esto se trata de poder. No de poder para echar fuera demonios, ni de poder para sanar enfermos. No. Dice el apóstol, yo voy a ver el poder, no sus palabras, el poder de Dios obrando en ustedes. Porque en esto consiste la nueva institución eclesiástica, consiste en poder. No en palabras. No en la lista de doctrinas, no en lo que tú sepas, sino en que si estás en la nueva institución eclesiástica, estás, digamos, en el Espíritu Santo. Si estás en el Espíritu Santo, hay poder.
Por eso nuestro Señor Jesucristo decía y vimos, si alguno tiene sed, venga y beba. Y dice, ciertamente os digo que el que cree en mí, dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, no dice, si le echa ganas y ya que se esfuerce o llegue a cierto nivel, de su interior correrán ríos de agua viva. No, no dice así. Sino dice, si cree en mí, como dice la Escritura, entonces el Espíritu Santo fluirá como río de agua viva en él, porque el versículo siguiente dice, esto dijo del Espíritu Santo que había de venir, ¿cuándo? Cuando Él subiera a lo alto. Entonces le está diciendo, cuando el Espíritu Santo descienda, el Espíritu Santo va a llenar y va a inundar en esta nueva institución eclesiástica. Él va a llevar todas las cosas, el Espíritu Santo. Ya es como si el Señor les dijera, ya no voy a hacer yo, lo va a hacer todo el Espíritu Santo. Y Él va a venir y va a venir con poder, porque la institución eclesiástica del Espíritu Santo es una institución con poder y de poder. Aquella anterior no tenía poder. Tú podías seguir haciendo todos los sacrificios que quisieras y no iba a causar nada. Esta sí, porque el Espíritu Santo está allí y está obrando y va a operar y tiene que operar. Porque esa es la iglesia, esa es la institución eclesiástica, el Espíritu Santo fluyendo, corriendo como ríos de agua viva en el interior de los creyentes. Y por eso dice el apóstol Pablo, dices que eres cristiano, que sabes mucho. Bueno, voy a ir y quiero ver el poder. Quiero ver ese poder que se prometió, porque el Señor no mintió. Y no dijo, el que crea y le eche muchas ganas, fluirá de él ríos de agua. No, no dice así. Solo para los ministros y pastores fluirá esto. No, no dice así. Todo el que crea. ¿Por qué? Porque cuando viniera el Espíritu Santo, que habría de venir otra vez, toda la institución eclesiástica del Nuevo Testamento se fundaría en, sobre y entre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sería ese río sobre el que la iglesia va y que llena toda la iglesia. Y es lo que está diciendo. Entonces, tú dices que ¿eres cristiano? Bueno, quiero ver ese poder. Quiero ver ese poder del Espíritu Santo en ti. Porque si estás en la iglesia, y estás en la iglesia verdadera, allí debe de haber poder. Allí debe de haber ese poder, primero dándote vida, produciendo vida verdadera, genuina, salvación genuina en ti. Y enseguida debe estar produciendo en ti una santificación. Quiero ver el poder de Dios santificándote. Quiero ver el poder de Dios humillándote. Quiero ver el poder de Dios operando en tu vida. Porque esto es lo que se dijo que sería la iglesia. Poder. Poder salvador, vivificador. Poder santificador, poder que esté operando entre los creyentes, produciendo consuelo, produciendo contentamiento, produciendo piedad, produciendo santificación. Quiero ver ese poder porque el Nuevo Testamento, es la era del Espíritu Santo y la era del poder en ese sentido. Así que este poder no se refiere en ninguna manera a esas manifestaciones indignas y antibíblicas que le quieren asignar hoy en día al Espíritu Santo.
muchos en el evangelicalismo, sino que el texto se refiere al ministerio del Espíritu, a esas operaciones de poder vivificando genuinamente los corazones, convirtiendo irreversiblemente a las almas, santificando y fortaleciendo a los beneficiarios del propósito redentor divino. Porque para eso descendió. Mírenlo así también. Cristo descendió para hacer su obra, su labor poderosa, y dijo en la cruz: consumado es. No fue ineficaz, Dios no puede fallar. El Espíritu Santo descendió con poder, estableció la iglesia, inauguró la iglesia, se metió en la iglesia y desde entonces está en la iglesia, en la verdadera iglesia, y sigue obrando con poder, eficacia, así como Cristo fue eficaz en su obra en la cruz, así el Espíritu Santo es eficaz y poderoso en su obra en la iglesia. Como dijo el puritano, nosotros tampoco pretendemos ni atendemos a ninguna inspiración extraordinaria, como se dice calumniosamente que hacemos, y como algunos afirman que pretendemos. Pero el Espíritu de Dios está presente con el ministerio del Evangelio en su autoridad, asistencia, comunicación de dones y habilidades, guía y dirección, sin lo cual sería inútil y poco provechoso para todos los que tomaran esta obra sobre sí. Termina la cita. Pero la doctrina bíblica del ministerio del Espíritu no solo se ha perdido entre aquellos que se han extraviado en las manifestaciones indignas de lo que llaman Espíritu Santo, sino que también se ha perdido, hermanos, en aquellas iglesias que, aunque afirman la presencia y permanencia del Espíritu en ellos, lo entienden solamente como una bendición ordinaria o hasta simbólica en sus cultos y predicación de la palabra. Es una ofensa, sí, hermanos, es una ofensa la que muchos hacen al Espíritu Santo cuando dicen que todas esas manifestaciones indignas son del Espíritu Santo en aquellos lugares y congregaciones pentecostales. No, esa no es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no iba a operar esas cosas, y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora con la ayuda del Señor. ¿Qué es en realidad en lo que se ejerce el poder del Espíritu Santo en la iglesia? Pero desafortunadamente no solo ellos se han extraviado de esa forma, sino también aquellos que hoy en día, aún llamándose cristianos, dicen sí, no, el Espíritu Santo está aquí, sí, el Espíritu Santo sigue, pero lo ven como que si nada más está para dar así bendiciones esporádicas de manera ordinaria, es decir, para cosas terrenales o materiales, para éxitos terrenales. Y algunos otros le ven que sí, está con nosotros, pero de forma como simbólica. No sé si me explico. En los lugares donde se ofende al Espíritu Santo diciendo que son manifestaciones, esas cosas indignas, ellos dicen: aquí está el Espíritu entre nosotros, véannos saltando y dando maromas por todos lados. Eso no es el Espíritu Santo. Pero ellos así, según justifican la presencia y la permanencia del poder y operación del Espíritu Santo. Pero vamos a otras congregaciones, o ellos, ya ven que ellos mismos van a otras congregaciones y dicen: no, aquí está todo muerto. ¿Por qué?
porque ven a todos pues con seriedad y orden, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, esos lugares de seriedad y orden han caído hacia el otro extremo, al extremo de decir, bueno, sí, el Espíritu Santo no se debe manifestar así, pero nada más está aquí de manera simbólica entre nosotros. Es decir, que aunque no se diga que está de manera simbólica, no se espera nada de Él en el culto. ¿Sí me explico? Y si yo no espero nada del Espíritu, si yo no espero que el Espíritu opere nada de su poder, entonces es simbólico. ¿Sí me explico? O nomás está ahí como el guardia. Ahí nomás. Mirad. Pero ese no es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es una obra de trabajo, operación. Si el Señor Jesucristo dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja, ¿por qué el Espíritu Santo habría de estar allí sin hacer nada entre la iglesia? Nada más parado. No, hermanos. Ese es un concepto rebajado, en el mejor de los casos, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso dijimos al principio, inaugura e insistimos, establece la nueva institución eclesiástica y es Él quien la lleva operando, trabajando en ella todos los días hasta que venga Cristo. Y Él no para de trabajar. Así que estemos aquí y que no esperemos nada del Espíritu Santo, hermanos, es que no creemos en Él. Que estamos en ese pensamiento del evangelicalismo, digamos, del ala ortodoxa, que no espera nada del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo, si este es la era del Espíritu Santo, si la iglesia es la iglesia donde se ha de manifestar no las palabras, el poder. Y ese contraste, hermanos, no es que no deba haber palabras, no, es un contraste para decir, aquí se tiene que manifestar eso. No solo es hablar y decir o saber, no, eso tiene que operar. Y si no opera, entonces no hay nada. Porque el Espíritu es real y es poderoso y está sobre la tierra, está aquí en la tierra. Por eso les decía hace rato, el Señor ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, pero la tercera persona de la Trinidad está aquí. Pero ¿se fijan lo difícil que es creerlo? ¿Que es aceptarlo? Porque de repente tal vez reaccionamos, ¿no? Y algunos venimos de contextos en donde se daban saltos, maromas y tanta cosa, y luego nos fuimos a otro extremo para decir ya no esperar nada del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es poderoso y tiene y está obrando y debe estar obrando entre nosotros. Debemos poder esperar de Él en cada culto, en cada reunión, en nuestra vida personal, en nuestra oración, en nuestros devocionales, en todo lo que nosotros hacemos en esta nueva institución eclesiástica. Es la institución del Espíritu Santo. Allá, si mataban al animalito, lo hacían todo el proceso ritual, podríamos no esperar nada porque, pues esos son los símbolos. Aquí ya no estamos en los símbolos, estamos en las realidades. ¿Me explico?
no dar ese credibilidad a esa actuación del Espíritu Santo. Hermanos, como diría el puritano, esto no menos que echa por tierra toda su obra, le quita de la mano su soberanía y priva a la Iglesia de todo su especial interés en la promesa de Cristo relativa al Espíritu. Porque si Cristo, para consolar, fíjense, para consolar a sus discípulos, les dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo y les conviene, les va a ir mejor. Les dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo. Que nosotros no esperemos nada del Espíritu Santo. No solo puede ser falta de fe, sino también puede llegar a ser una incredulidad que eche por tierra toda su obra. Y decía el puritano, quite de su mano la soberanía y nos prive como iglesia de toda ventaja y beneficio de la promesa del Espíritu Santo. Es por esta razón que estaremos llevando a cabo esta profundización en el ministerio del Espíritu en el Nuevo Testamento, porque esto es ocuparnos de lo que ahora ya nos pertenece, si somos creyentes verdaderos y esperamos en fe en el cumplimiento de estas promesas. Esto es un nuevo testamento que nos está siendo revelado ahora a nosotros en este momento, que no sabíamos que nos había sido dejado probablemente. Se nos dejó ahora más riquezas, gloria, poder, gracia, hermanos, que necesitamos comenzar a indagar, averiguar y leer para abrazarlo, creerlo y aprovecharnos de ello. Dice el pastor puritano John Owen, cito nuevamente, es por eso que sin él, o sea, sin el Espíritu Santo, toda religión no es más que un cuerpo sin alma, un cadáver sin espíritu que le infunda vida. Es cierto que en la continuación de su obra, el Espíritu deja de producir aquellos efectos extraordinarios de su poder que eran necesarios para poner los cimientos de la Iglesia en el mundo. Pero toda la obra de su gracia, de acuerdo con la promesa del pacto, no se lleva a cabo menos verdadera y realmente hoy en y hacia todos los elegidos de Dios de lo que fue en el día del Pentecostés y en adelante. Y así su comunicación de dones sigue siendo necesaria para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, poseer y reconocer la obra del Espíritu Santo en los corazones y en las mentes de los hombres, según el tenor del pacto de gracia, es la parte principal de esta profesión a la que todos los creyentes están llamados en este día. Termina la cita. Qué importante es esto, hermanos. Porque nos dice el puritano, la religión sin Espíritu Santo es un cuerpo sin alma. Por eso decía el apóstol, yo voy a ver tu poder, voy a ver el poder, no las palabras, porque las palabras allá también había en la
institución anterior y no producían más que muerte. Yo voy a ver el poder. Y de hecho, entre paréntesis, hermanos, eso es efectivamente lo que se hace en el escrutinio de todo aquel que se hace llamar cristiano y llega a la iglesia. Decimos, viene diciendo, no, yo sé, yo oigo a fulano, mangano, perengano, conozco el de este, el catecismo, conozco la confesión, conozco esto, conozco lo otro. Y dice, espera. Nosotros no queremos oír la palabra que sabes. Nosotros queremos ver el poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Te podrás saber todo lo que quieras de memoria, al derecho y al revés, y hasta más que nosotros. Pero la institución eclesiástica del Nuevo Testamento no son palabras solamente, es poder. Ese poder operando poderosamente en tu corazón. Que cuando se te señale el pecado, ese poder del Espíritu te humille y te transforme. Pero si lo que vemos es que cuando el Espíritu te redarguye de pecado, te alebrestas y te pones como gato boca arriba. Allí solo hay palabras, no hay poder. ¿Me explico? Ese es el poder que hay, que fue prometido en la promesa del Espíritu Santo. La promesa de que descendería el Espíritu Santo precisamente consiste en eso. En contraste con el pacto antiguo, un pacto en donde todos los que eran de la nación entraban como parte del pacto. Impíos o creyentes, todos eran parte de ese pacto. Y ahora aquí está el contraste. Allá cualquiera decía, yo soy del pueblo de Dios, soy hijo de mangano, hijo de perengano, hijo del fulano, hijo de aquel, hijo de Judá, hijo de sabe quién, hijo de sabe quién, hijo de sabe quién. Pero dice el Señor, ahora esto ya no es así. Eso era la institución eclesiástica anterior, la institución del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió para producir poderosamente en los corazones una transformación. Y ahora ya no andamos citando las genealogías de dónde venimos o lo que somos. Ahora solamente es necesario mostrar el poder del Espíritu Santo, ese poder transformador que nos hace parte del nuevo pacto. Dice el pastor puritano, es cierto, sí, no lo podemos negar y no lo vamos a negar. Es cierto que el poder especial y extraordinario con el que el Espíritu Santo operaba en el establecimiento de los cimientos de la iglesia neotestamentaria, de la nueva institución eclesiástica, ocurrió solo en aquel momento, pero eso no significa que el Espíritu no siga operando igual de poderosamente ahora en el resto de la era neotestamentaria. ¿Me explico? Es decir, con el mismo poder que operó aquellas cosas extraordinarias externas, ese mismo poder se sigue ejerciendo, pero ya no ahora con esos dones. Ahora se sigue ejerciendo para dar vida, para dar dones, para fortalecer, para santificar, para convencer de pecado, para humillar, para traer consolación, contentamiento en Cristo, para fortalecer los corazones, para guiarnos a toda verdad y justicia, para tantas cosas, hermanos, que son parte del ministerio o
en el original, la diaconía, el servicio, la labor, la función del Espíritu Santo en este nuevo pacto. De manera que no hay ningún bien que se nos comunique de parte de Dios que no nos sea otorgado u obrado en nosotros por el ministerio del Espíritu Santo. No hay ningún don, ninguna gracia, ninguna misericordia, ningún privilegio, ningún consuelo que recibamos, poseamos o utilicemos que no sea obrado en nosotros, conferido a nosotros o manifestado a nosotros, que no sea por medio del Espíritu Santo. Y estas operaciones del Espíritu bajo el Evangelio no se conceden solo a una clase particular de creyentes, sino a todos aquellos, según lo que requieran sus condiciones u ocasiones. Por lo que son entonces estas operaciones del Espíritu Santo del completo interés de todos los que se llaman cristianos. Y de la misma manera, tampoco hay ningún bien en nosotros hacia Dios, ninguna fe, amor, deber u obediencia que no sea efectivamente obrado en nosotros por el Espíritu Santo. Porque en nosotros, es decir, en nuestra carne, dice el texto, no mora el bien. Por lo que todo bien que podamos hacer es lo que el Espíritu Santo opera en nosotros. Así que hay una gran abundancia de poder para obedecer. Hay una gran abundancia de poder para vencer el pecado. Hay una gran abundancia de poder para andar la vida cristiana, así como una plenitud y eficacia en todos los deberes mandados que no podemos recibir si no los pedimos en el Espíritu Santo. Hay pues entonces, hermanos, una gran abundancia de poder y operaciones que no nos hemos aprovechado, porque primero hemos menospreciado al Espíritu Santo, le hemos despojado de su obra y poder, y segundo, muchas veces no sabíamos que está ese poder allí disponible para ir a pedirlo y solicitarlo. Y hermanos, no podemos recibir si no lo pedimos. Y no podemos pedir si no lo creemos. Y no podemos creer si no lo conocemos. Por eso es necesario indagar profundamente en estas cosas, hermanos, porque no las recibiremos si no las pedimos. No las pediremos si no las creemos, y no las creeremos si no las conocemos. Entonces veamos por último nuestra responsabilidad, y más brevemente. Les leo Lucas 11:9 para ahorrar un poco de tiempo. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hasta ahí. Y qué impresionante que este pasaje está hablando del Espíritu Santo. No está hablando de ninguno de los bienes terrenales. Sí, podemos pedir al Señor que nos provea y nos ayude en nuestras necesidades terrenales, sí, pero el texto está hablando, hermanos, del Espíritu Santo, de pedir el Espíritu Santo. Uno de los propósitos más básicos de la parábola que se narra en el contexto, hermanos, es enseñarnos que aunque contamos con una buena y amorosa disposición de nuestro Padre Celestial para hacernos bien, nos es mandado pedirle. Nos es mandado pedirle para recibir de Él todas las buenas cosas, como las llama Mateo en su narrativa de este mismo pasaje, todas las buenas cosas del Espíritu Santo. Pues este mismo pasaje, cuando lo narra Mateo, no dice el Espíritu Santo, sino dice las buenas cosas, por lo que entendemos que las buenas cosas son las buenas cosas que da el Espíritu Santo. ¿Me explico? Esto se debe entonces a que el Espíritu es el autor y operador de todas esas buenas cosas en nosotros y para nosotros. Porque Dios no nos concede ningún bien si no es por medio de su Espíritu Santo. Por lo que las operaciones del ministerio del Espíritu en nosotros y entre nosotros debe ser el gran tema de nuestras oraciones, hermanos. Las operaciones de ese ministerio del Espíritu en nosotros y entre nosotros como iglesia debe ser el gran tema de nuestras oraciones. Y que haya sido prometido el Espíritu como consolador para que permanezca con nosotros para siempre. Eso es un vasto directorio para las oraciones de la iglesia en todas las generaciones. Si se ha prometido como consolador, hermanos, como guía, como ayudador, entonces tenemos un vasto directorio de beneficios que se derivan del Espíritu Santo y los que podemos y debemos pedir para nosotros. Como dice el puritano, y por lo tanto podemos decir que el que no ora constante y diligentemente por el Espíritu de Dios, para que se le haga partícipe del Espíritu para los fines para los que se ha prometido, es un extraño a Cristo y a su Evangelio. Termina la cita. El que no ora constante, dice, y diligentemente por el Espíritu Santo, es un extraño al Evangelio, dice. Porque estamos en oscuridad en cuanto a nuestras propias necesidades espirituales, a causa del poder de nuestras corrupciones y tentaciones. Y por eso, dice el texto, no sabemos por qué debemos orar, si oramos como conviene o no. Pero el Espíritu sabe perfectamente lo que necesitamos. Y en la medida que pidamos por esas operaciones, ese Espíritu intercede por nosotros y aún ese Espíritu es el que nos revela qué necesitamos. Es ese Espíritu el que
el que nos abre los ojos y nos dice, mira lo que necesitas. Por lo tanto, esta es la razón por la que entonces un paso hacia la madurez cristiana es entender clara y espiritualmente, es decir, por medio del Espíritu, nuestra propia perversidad y capacidad para la maldad. Esa es una gran bendición y operación del Espíritu Santo que nos haga entender nuestra propia perversidad y nuestra capacidad para la maldad. Ese es un paso hacia la madurez, es un gran paso hacia la madurez. ¿Por qué? Porque una vez que yo estoy verdadera y espiritualmente, recuerden, por cierto, de aquí en adelante, hermanos, vamos a tener que deshacernos de esas otras ideas de lo que pensamos que es espiritual, pero espiritualmente es todo lo relacionado con la obra y operación del Espíritu Santo en mí. Así que cuando yo digo entender clara y espiritualmente es por medio de la revelación que el Espíritu Santo me está haciendo entender que entonces yo soy un perverso y yo estoy dispuesto a toda maldad. Y cuando yo pueda por el Espíritu entender estas cosas, entonces voy a ir todos los días con temor y temblor, con anhelo, suplicando gracia, auxilio del Espíritu Santo, poder de ese Espíritu mismo, porque Él es el que me va a dar el poder. ¿Sí me explico? Porque solamente de Él va a venir el poder que va a mortificar y aplastar esas corrupciones de las que soy consciente todos los días. Y entre más consciente soy de ellas, más debo acudir otra vez ¿a dónde? Al Espíritu Santo, que me conceda poder, que me dé poder, que me dispense más poder para obedecer, que me dispense poder para mortificar el pecado, que me dispense también poder para adorar. Porque, hermanos, también necesitamos el poder y la operación del Espíritu Santo para adorar como debemos. Nosotros en nosotros mismos no podemos hacerlo. Y debemos también pedir ese poder para servir, porque todo lo que yo haga es basura, es trapo de inmundicia, si el poder del Espíritu Santo no me capacita, no me guía, no me dirige, no me lleva y me da fruto de todo eso. Quiero terminar, hermanos, con unas expresiones del pastor puritano John Owen respecto a estas cosas, que nos dice: esta es la solemne promesa de Jesucristo cuando estaba a punto de dejar este mundo por medio de la muerte. Y por causa de esta promesa, hizo y confirmó su testamento. Él legó su espíritu como su gran legado a sus discípulos y se lo dio como la gran prenda de su herencia futura, por medio de la que iban a vivir en este mundo. Él lega el Espíritu Santo para suplir su propia ausencia, es decir, para todos los fines de la vida espiritual y eterna. ¿Cuánto se regocijarían algunos si pudieran poseer una reliquia de cualquier cosa que perteneció a nuestro Salvador en los días de su carne, aunque no les sirva de nada ni les beneficie? De hecho, ¿cuántos cristianos se vanaglorían de algunas pretendidas astillas del madero en el que sufrió? En el fondo de esta clase de vanidades está un amor trastornado por la superstición, porque tales personas abrazarían cualquier cosa que les dejaría su Salvador agonizante, pero Él no les dejó tales cosas.
ni nunca las bendijo ni las santificó por ningún fin santo o sagrado, por lo que el trastorno de estas cosas ha sido castigado con la ceguera y la idolatría. Cuando el corazón de Cristo rebosa de amor hacia sus discípulos y cuidado por ellos, tomó una santa perspectiva de cuál sería su condición, su trabajo, su deber, sus tentaciones en el mundo, y sobre esa perspectiva hizo provisión para todo lo que pudieran necesitar. Él promete darles y dejar con ellos su Espíritu Santo para que permanezca con ellos para siempre, dirigiéndonos a nosotros a buscar en el Espíritu todos nuestros consuelos y provisiones. Termina la cita. El Señor nos concede entendimiento, hermanos, en estas cosas y la fe para creerlas. Pues dice el pastor puritano, cuando el Señor se iba a ir y en esa santa visión vio todo lo que habríamos de sufrir y necesitar, nos dejó provisión, nos dejó alivio, nos dio todo lo que necesitábamos para todo eso que íbamos a atravesar. ¿Y qué fue lo que nos dio? Al Espíritu Santo. Oremos al Señor.